Hola genios, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy, directo al grano, vamos al canal de Luis Jovel porque él subió un video con Daniel Hernández y Daniel dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Vamos para allá. Bueno, como pueden ver, genios, aquí estamos en el canal de Luis Jovel, el título Conversatorio con Daniel Hernández. Y vamos a ver qué dijo este agradable sujeto, ¿no? Eso tiene que ser considerado. Cuando dice, por ejemplo, que el que lo entrega es el Padre, porque a Judas se acusa por entregarlo, porque más allá de ese pecado no hay otro, lo entregó nada más, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando usted analiza 8:32 de Romanos, que dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Bueno, señores, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Quién es el que realmente lo entrega? Ahora, y la gran pregunta es, ¿era la voluntad del Padre que fuera entregado? ¿Sí o no? Punto, se acabó. Tendrán que decir que no, lo cual iría en contra de la voluntad del Padre. Y si es la voluntad del Padre, pues como si es la voluntad del Padre, entonces en cierto sentido tendríamos que decir que Judas sí cumplió la voluntad del Padre, porque eso es lo que el Padre quería, que lo entregara. Y él simplemente lo que hace es entregarlo. Entonces, esas son todas las incoherencias que yo veo, pero Hablando de incoherencias, ¿no? O sea, fíjense aquí el grado a lo que él llega a decir. Judas simplemente hizo la voluntad del Padre. O sea, la voluntad del Padre era entregar a Jesús y Judas simplemente dijo, yo soy obediente, Señor, yo lo hago, ¿no? Yo voy a realizar tu voluntad y voy a entregar a tu hijo, porque es lo que tú deseas, como si Judas conociera la voluntad del Padre, ¿no? Ahora, nadie desea algo en contra de su voluntad. Hay que tener claro en eso. Nadie desea algo en contra de su voluntad. O como diría Agustín, ¿no? El que peca, peca por su propia voluntad, ¿no? Así que, eh, aparte dice, era el único pecado que cometió es entregarlo. Pero entonces, si él hizo la voluntad del Padre, entonces ya, ¿por qué se le adjudicaría el de pecado? Si él está siendo obediente para con el Padre. El que hace al último, el que lo entrega es el Padre, no Judas, básicamente, lo que está diciendo él. O sea, ah, dice que no hay otro pecado. Bueno, él se le acusa de que era ladrón. Aparte, cuando en Mateo, cuando él pide, él dice, ¿qué me dan? ¿Qué me dan por entregarles a Jesucristo? O sea, básicamente ahí nos muestra un cierto amor al dinero, que es avaricia, ¿no? Pero en fin, dice él que el único pecado que se le acusa a Judas es de entregarlo, pero él simplemente hizo la voluntad del Padre. Él fue obediente al Padre y él lo hizo, ¿no? Como si... No lo sé, genios. Bueno, a ver, el tema aquí es la voluntad de Dios. Ese es el tema. Básicamente el tema es la voluntad de Dios. Y ahí nos adentramos a un tema muy complejo, un tema muy difícil que los antiguos maestros también expresaron lo mismo que estoy diciendo yo. Es difícil, no es nada fácil tocar el tema de la voluntad de Dios porque entramos al tema ad intra, ad extra, haciendo la distinción entre la voluntad de decreto y la voluntad de recepto. Entonces es un tema muy difícil de llevar. Ahora, si yo hablara con ustedes, yo daría un estudio con ustedes, tal vez tocaría el tema desde el ámbito más histórico, porque sería más sencillo hacerlo que hacerlo teológicamente. Sería un tema que llevaría días a hacerlo y que tal vez pasaría aquí una hora con ustedes o lo haría en diferentes videos, ¿no? En diferentes partes. Pero bueno, a ver, vamos a, como dijo Daniel, ¿no? O sea, la voluntad es como, voy a hacerlo simple aquí, voy a hacerlo muy sencillo y es con el ejemplo de José y sus hermanos, ¿no? ¿Fue la voluntad del Padre que vendieran a José? Si esa fue la voluntad, ellos sabían que esa era la voluntad del Padre, ¿por qué van y hacen un show matando un animal y llenando de sangre la túnica de José y se la dan a su padre? Oye, papá, ¿no es esta la túnica de tu hijo preferido? Tal vez un animal lo devoró, ¿no? ¿Por qué hacer todo ese show y no decirle, jefe, mira que vendimos a José porque es la voluntad del Padre? ¿Por qué tuvo que perdonarlos José? José, ¿por qué los perdonó? Si José debería haber dicho, no tengo nada que perdonarles. Fue la voluntad del Padre que yo viniera a Egipto. No, José tuvo que perdonar a sus hermanos. Ellos pidieron por el perdón de José también. ¿Por qué ellos pedirían el perdón de José? José, ¿sabes qué, men? La neta, pues te hicimos mal, hermano, pero es que no fue por nosotros.
es que era la voluntad del Padre. No, José los perdona, José les dice que esta era la voluntad del Padre, pero no los exime a ellos de las acciones que ellos cometieron, ¿no? Porque como ya les dije, nadie desea algo en contra de su voluntad. Aquí Judas claramente pidió algo para entregar a Jesús y eso lo vemos en Mateo. Si fuese la voluntad del Padre que él fuera obediente, ¿por qué tendría que pedir algo a cambio de entregar a Jesús si él está haciendo la voluntad del Padre, si él es obediente al Padre? O sea, es muy fácil. Entonces, al final de cuentas, el autor del mal es Dios. No, si vamos a la conclusión más extrema, el autor del mal es Dios, porque él fue el que, el que movió a Judas a pecar, a traicionar, ¿no? Pero bueno, genios, no sé, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece si damos una clase sobre la voluntad del Padre, ¿no? Y hablar de estos temas históricamente o pues no la bancamos teológicamente, ¿no? Dios bendiga y chao.